Buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga, Dios les guarde. Me complace en esta tarde poder llegar hasta ustedes y compartir la palabra como lo hacemos cada domingo. Y en esta ocasión me ha dado por pensar qué tanto hacemos nosotros en la obra de Dios, qué tanto hace usted independientemente del talento, del don que usted tenga, que sea músico, predicador, como quiera que sea. ¿O usted cree que Dios cuando llamó a su gente los llamó para qué? Se quedaran acostados en un chinchorro, nadie hiciera nada, le pagáramos a otro. ¿Creen que esa es la obra? Vamos a verlo de otro punto de vista, ¿verdad? Porque en la iglesia, en la obra de Dios, como lo estamos hablando nosotros muchas veces, se necesitan hacer muchas cosas. Muchas cosas que hay que atender desde la prédica, limpiar el templo, los baños, visitar, pendiente de la administración de los enfermos. Se tiene un trabajo pastoral que dura 24/7. Por lo general es así. Y si tuviéramos líderes que estuvieran dispuestos a hacerlo, haríamos el mismo trabajo para atender a todos. Lo más grande es que no hay una remuneración económica con la que pudiéramos pagar toda esa mano de obra que se va a necesitar. Porque se necesitan hacer muchas cosas en medio de todas las situaciones. Y eso sucede a diario. Diversas actividades, gasto por aquí. Lo digo por la experiencia ya de años en esto. Y a lo mejor que estoy hablando contigo, que eres miembro de una iglesia, vas a compartir conmigo esta idea. Porque es posible que sea así. A lo mejor no estarías de acuerdo, pero quiero dejarla contigo en esta cosa, ¿verdad? Dios nos llamó a todos a servir. A todos, a todos. Puso talentos en uno, puso talentos en otro. Y eso ha sido bien especial. De hecho, el apóstol Pablo compara la iglesia con el cuerpo. Un cuerpo humano. Nadie puede decir en mi cuerpo tengo tal o cual miembro que está de más. Vamos, quíteme esto, quíteme aquello. Hay gente que hace cosas así, pero luego en algún momento se da cuenta que le hace falta ese miembro que sacó de su cuerpo. Incluso, recuerdo una vez cuando estudiaba en el instituto, hubo alguien que perdió sus pestañas. Abrió un horno, hacía las arepas y el fogaje del horno le quemó las pestañas. En la noche no podía dormir. Era terrible. Esos pequeños pelitos que están allí pareciera que no tienen ninguna función. Y ese es el trabajo, mantener los ojos cerrados a través de las pestañas. Todos en la obra de Dios, todos sin excepción, estamos llamados a hacer algo. Vamos a tratar de ir descubriendo a través de estas reflexiones cuál es el oficio que yo puedo hacer. Por eso Dios dejó ministerio a los hombres, que en la Biblia conseguimos, los que son evangelistas, pastores, maestros, ahora se habla el término de apóstoles, hasta de profetas, pero de todos Dios hace uso, ¿verdad? No es el caso de que una sola persona le toque hacer todas las cosas. Por lo general, muchas veces en las iglesias se le paga al pastor para que haga todo lo que yo no quiero hacer o lo que yo no puedo hacer. En el caso Moisés, que es el hombre que encontramos en la Biblia que Dios llama para sacar a un pueblo que estaba en esclavitud, le da la visión, anda a sacar a mi pueblo, y tiene una confrontación con él. Moisés pone sus excusas, pero va, en medio de todas las cosas, logra sacar al pueblo, y cuando ya está en ese camino, ya en medio de tantas cosas que nos habla el libro de Éxodo, que me gustaría que usted lo estuviera leyendo porque es la cita bíblica, ya se la voy a dar, que es importante que todos podamos verlo, que en Éxodo 18, desde el versículo 17 al 27, encontramos esta historia que hoy yo la he denominado Operación Jetro. Operación Jetro. Te dirá, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Moisés era casado con una mujer de la región de Cus, en África. Por lo general pensamos que era una mujer negra, sin importar cuál sea el color. Era casado, tenía aquella esposa y esa mujer veía cómo el marido no tenía tiempo para ninguna otra cosa. Yo estoy parafraseando el capítulo. Él estaba pendiente de uno, de otro, que llegaba uno con un reclamo, que llegaba uno con otro reclamo, que había cualquier cantidad de diferencia, porque a pesar de ser un solo pueblo, tenían sus diferencias entre unos y otros. Y en una ocasión, el papá de esa mujer fue para visitarla, para ver cómo estaban las cosas allí. Y él comienza a observar, porque siempre habrá gente que observa las cosas. Aunque a usted no le parezca, siempre hay gente que está como al pendiente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué este tipo de cosas? Este hombre se da cuenta que Moisés está atendiendo un pueblo en el orden de casi los 3 millones de personas. Y aquel hombre no tenía tiempo ni para dormir ni para comer entre una cosa y otra. Y un día lo llama aparte y dice, mira, ven acá. Así como lo estás haciendo, y creo que me gustaría que leyera el capítulo que le estoy citando, así te vas a morir, así no sirve. Estás haciendo un trabajo muy agotador. Como quiera que sea, tienes la mejor intención pensando que eres el único que puede hacerlo. Y no es así.
aquel hombre que su vida a diario se complicaba más. Y Jethro comienza a darle unas instrucciones. Tú tienes que delegar, tienes que trasladar a los otros distintas autoridad para que él pueda, entre una forma u otra, mediar en una situación, dar soluciones, pero tú no lo puedes hacer todo. Que muchas veces se piensa que es así. Hay gente que lleva todo el peso sobre sus hombros, una familia entera, y el día que él no está, aquella familia se derrumba, porque nadie más aprendió a hacer cosas. Jethro le dice a Moisés, si tú te mueres en una situación como esa, ¿cómo va a quedar este pueblo en medio de todas las cosas, verdad? Y lo llama la atención para que él comience a pensar que tenía que ser de otra manera. Porque Moisés pensaba que solo él podía hacerlo, solo él debía hacerlo. Como quiera que fue el que estuvo al frente cuando sacó a aquella gente de Egipto, el que veían como el líder, era él. Entonces me toca a mí dar la respuesta que la gente quiere. Su suegro lo confronta. Y aquel hombre hizo cambios. Tomó el consejo del suegro, hizo cambios, nombró uno para esto, otro para esto. A cada quien le fue dando, tú te ocupas de esta tribu, tú te ocupas de esta región, tú te ocupas de aquello. Y cada quien le fue dando soluciones en problemas de esta o esta magnitud, situaciones como esta, en las que ustedes no puedan solucionar porque se les escapa de las manos, me lo traen a mí. Ese día Moisés se convirtió en líder. Ese día aquel hombre toma una decisión que más adelante le dio muy buenos resultados. Porque el día que él se convierte en líder, ese hombre pasó a ser un hombre de oración. Ya tenía tiempo para sí mismo, para atender sus cosas hasta personales. Aquel hombre se comunicaba mejor con ellos a través de estos líderes que había nombrado. Él daba la instrucción y la bajaban al resto del pueblo. Él le mostró la visión que Dios le había mostrado para salir de aquella tierra, cuando Dios incluso abre hasta el mar rojo y ellos pueden pasar. Él mostró la visión, porque en la vida hay que tener visión y misión, cómo hacer las cosas. No puede ser que andamos en la vida como usted no sabe ni siquiera para dónde va. Siempre les he ilustrado esto de esta manera. Cuando me he montado en un avión, llama la atención que el piloto, cuando va carreteando hacia cabecera de pista para el despegue, comienza a dar la bienvenida. Nos encanta que viajen con nosotros, que estén con nosotros y tal, y qué sé yo. Vamos a volar a tal altura y a tal velocidad y aspiramos llegar a tal sitio a tal hora. Ese es el único indicador que tenemos mientras estamos allá arriba. No conocemos espacio allá arriba, no hay lugares, no como en carretera, ya pasamos por tal lugar. No, ahí no se ve nada. Y si hay noche, menos. Él le dice a tal hora esperamos llegar al sitio. Y usted va pendiente de su hora. Pero imagínense que ese hombre le diga, esperamos llegar, no sabemos ni a qué hora vamos a llegar, ni para dónde vamos, ni nada. Usted dice, no, qué vuelo es este, yo me bajo. En la vida hay gente que anda así, que no sabe cuál es su visión ni cuál es su misión. Aquel hombre desarrolló un plan que era el que tenía preparado para conducir a aquel pueblo de allí en adelante bajo la dirección de Dios. Él seleccionó líderes. Y no solamente los selecciona, yo creo que tuvo su momento para entrenarlo. Lo haces de esta manera, como todos necesitamos prepararse. Hay gente que piensa que no es necesario prepararse porque Dios se lo va a mostrar todo. Y yo respeto a quien piense así, pero por lo general creo que existen escuelas para prepararse, cosas como esa. Incluso en el Antiguo Testamento conseguimos escuelas de profetas en medio de tantas cosas. Los apóstoles enseñaron a otros la forma como hacerlo y más adelante vamos a ver parte de eso. Una vez que este hombre los selecciona, los entrena de una u otra forma, los pone a servir. Ahora ocúpese de lo que ya les he dicho. Él solo hacía lo que ellos no podían. Es interesante que eso lo veamos de esa manera. Muchas veces en las casas papá lleva todo el peso y tiene que hacerlo de aquí para allá porque nadie más mete la mano para nada. Se piensa que cuando se está joven y tienen los niños pequeños es como básico que se dé, ¿verdad? Pero ya cuando se llegan los años, entonces aquel hombre llega a 70 años y sigue trabajando como cuando tenía 20. Pienso que no es lo más lógico. Mis hermanos, ¿qué hizo Jesús tratando ya del Antiguo Testamento al Nuevo? Señor Jesús necesitaba que su ministerio se ampliara más. Y si voy al libro de Lucas, el capítulo 9, versículos 1 y 2, me encuentro que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús delega en sus apóstoles, les da al grupo que tenía, vayan por aquí, vayan por aquí. Aquellos hombres se fueron y solamente tenían que decir en el nombre de Jesús, reprendían demonios. Aquello fue una experiencia para ellos, pero por demás importante. De una forma u otra, habiendo visto a Jesús cómo lo hacía, Él les dio esa autoridad.
Conseguimos otro pasaje en el Nuevo Testamento cuando un hombre, queriendo hacer lo mismo, veía cómo los discípulos hacían las cosas y un día le dijo: enséñeme. Hasta que tuvo una experiencia y él fue a reprender un demonio y le dice: yo te reprendo en el nombre de Cristo, el que predica Pablo. Los demonios le dijeron: a Cristo lo conocemos, a Pablo también, ¿quién eres tú? Y le han dado una soberana paliza por hacer uso de lo que no era, porque esto no es un negocio, esto es de Dios, y Dios nos da a todos el Espíritu Santo para que trabajemos, para que hablemos de la palabra. Usted no va a convencer a nadie, usted no va a dar una cuestión en la cual va a humillar a nadie, usted va a hablar en el nombre del Señor. Aquellos apóstoles fueron, compartían la responsabilidad y autoridad que el Señor les había dado, salieron y hubo resultados. En estos tiempos nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es algo que Dios nos ha dado, para que hagamos prácticamente que lo mismo, vayamos y compartamos con otros la enseñanza que el Señor nos ha dado. Jesús no lo hizo solo. Una vez que Él invierte de su vida aquellos años, después de 30, 33 años, que es cuando muere, Él entonces dejó en sus discípulos: no os dejaré huérfanos, dice, sino que enviaré otro Consolador, que lo tenemos hoy con nosotros, del cual usted tiene que hacer uso, y a las cosas que haga en el nombre de Jesús nunca será por nuestros propios méritos, sino por lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Señor, aquí está, esta es mi necesidad, yo te lo pongo a ti, tú tienes respuesta, y creer que Dios lo va a hacer. ¿Qué otra cosa hizo la iglesia primitiva? En el libro de Hechos, el capítulo 6, versículos 1 al 4, nos dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Se presenta un caso parecido en la iglesia primitiva, cuando tanta gente venía. Era como un compromiso de la iglesia apoyar a las viudas, mujeres que ya no tenían un hombre que las sostuviera, y llegaba provisión, y ellos pensaban que como eran los discípulos los que estuvieron al lado de Jesús, eran los que tenían que dar la comida y todo aquello. Hasta que uno de ellos dijo: no, esto no es lo que nosotros nos ha llamado. El Señor nos llamó a predicar, a que vayamos a otras regiones, y decían nombrar a 7. De entre ellos destaca Esteban. Aquel hombre dio un testimonio a tal punto que lo apedrean. Y estando apedreando, el mismo Pablo está allí como guardando la ropa de los que están apedreándolo. Yo creo que él escucha cuando Esteban dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí estaba la enseñanza que aquel hombre tenía. Entonces la iglesia primitiva nombró lo que conocemos como diáconos. Gente que estaban dispuestos a hacer el trabajo que ya los apóstoles no podían atender. No era que no querían, no podían atender porque su compromiso iba más allá. Era gente conocida, gente que querían servir a Dios, de buen testimonio, de confianza en medio de ellos, que tenían autoridad, competentes e inteligentes, que eran responsables. Aquella gente fueron capacitados por los apóstoles, y ante la necesidad del momento ellos se encargaron de hacer ese trabajo. Porque ¿sabe una cosa? Dios no llama a nadie para no hacer nada. Dios llama a gente para hacer el trabajo. Conozco personas, en una ocasión tuvimos un campamento en los llanos y estábamos atendiendo a unos y otros. Había una hermana que ella solamente hacía un jugo y lo ponía allí, le entregaba a cada muchacho un vaso con aquel jugo. Terminamos: hermana, toma esta bendición para ti. Me dice: no, hermano, yo lo único que sé hacer es eso, y eso yo no tengo, necesito que me paguen por eso. Yo estoy contenta porque con lo que hice pude servir al Señor. Porque Dios no llama a nadie para hacer nada. Necesitamos gente que hagan distintas cosas. Miren, la iglesia hace falta hasta el que tiene mal testimonio, para que sea ejemplo a aquellos, o por lo menos de observación a aquellos que están llevando su vida delante de Dios. Es importante que todos hagamos algo, porque Dios no llama a nadie para que esperen que otros lo hagan. Hay mucha gente, y esta mañana lo decía yo en la iglesia, hay mucha gente que tiene un tamaño como de un bonsái. Conocemos lo que son los bonsái, ¿verdad? Los bonsái tienen una condición en la cual no crecen, están allí, no tienen una cuestión más allá. Mis hermanos, Dios nos llama a nadie para que le paguen a otros para hacerlo. Nosotros estamos llamados a hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. De hecho, somos solo un cuerpo,
Así nos ilustra la palabra. Tengo miembros en mi cuerpo, un estómago, pulmones, corazón, son importantes, pero también tengo otros elementos que son por demás importantes, lo cual indica que todos lo somos en la obra del Señor. Ningún miembro está de más en nuestro cuerpo. Por eso yo te invito a que tú ahora busques de Dios y comiences a buscar cuál es tu tiempo en el ministerio. Señor, dejo esta palabra y la semana que viene compartimos con mis hermanos en el resto de las cosas cómo podemos hacerlo. Pero que desde ahora podamos entender que somos valiosos en la obra que tú nos has dado. Señor, en el nombre de Jesús, confío que esta palabra llegará a muchos para ser de bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, dejo esto con ustedes. 0412-726-9831 es mi teléfono. Y esta predicación te la va a estar enviando por YouTube para que usted allí pueda buscar y en su tiempo verla y compartir con otros. Me gustaría escuchar tu opinión también. Que compartas allí cuando tengas el YouTube. Eso nos dará mayor sintonía llegar a otras partes. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde.